Muy buena mi gente de Control Total, hoy en uno de los programas que se puede decir más educativos de la plataforma, donde cada día se aprende más, cada día uno adquiere más conocimiento. Hoy nos acompañan como siempre dos eminencias, el Eddie señor Eddie Pascual, Pascual, Eddie Pascual. y usted presenta el compañero para que sea, Ah, para que se... aquí tenemos al Varón Ramos. Ramos es una eminencia de la palabra y de la historia. Hoy, hoy vamos a hablar de algo que se puede decir que es un poco polémico, Sí, es polémico. porque nada más el tema lo diría todo, que es dónde se perdieron más vidas, en la Segunda Guerra Mundial o en la Santa Inquisición. En la Santa Inquisición. Entonces, ¿cuál de los dos presenta el tema? Bueno, vamos a ver porque ese tema de la Santa Inquisición es un problema porque a mí me ha chocado mucho en la historia, porque cuando un científico de aquellos tiempos antiguos, en la era medieval, descubría algo de la realidad que chocaba el cuadro religioso o bíblico, inmediatamente era perseguido y es lamentable que muchos hombres de ciencia perecieran, como el caso de Galileo Galilei. Pero quien tiene la palabra para hablar de este tema en realidad es el Varón Ramos, muy eficiente en esa parte. Sí, o sea, sabes que yo prácticamente soy, como dicen, el hilo conductor. Lo que quiere dejar dicho que en aquel tiempo, quien hablara algo que fuera en contra de X o Y religión, No, no de X religión, porque vamos a ser directos. Todo el mundo sabe que la Santa Inquisición pertenecía a la Iglesia Católica. Eso es lo que yo entiendo. Pertenecía a la Iglesia Católica y yo con esto no estoy culpando a los católicos porque los feligreses, que son las personas que siguen la religión, no tienen culpa de lo que hagan, de lo que hayan hecho la cúpula o la parte de arriba. Pero siendo sincero, y es muy lamentable, se perdieron muchas vidas. Sencillamente cuando la Iglesia Católica tenía una doctrina y el que no estaba de acuerdo con esa doctrina, entonces ya era tildado de hereje y lamentablemente había que quemarlo. Y me parece que una vez un profesor me dijo a mí que cuando una persona era tildado de hereje, lo colgaban y le prendían fuego y decían que si en verdad no era hereje, entonces el Señor lo iba a bajar de ahí, que no se iba a quemar. Imagínese usted quién lo iba a bajar de ahí. pero también producto de cierta ignorancia. Ah, Pero se perdieron muchas vidas. vamos a deleitarnos de escuchar. Digo, mi verdad no es absoluta, son cosas que yo he escuchado, vamos a ver qué dice Ramos. Cómo no, distinguidos, muchas gracias por darme la oportunidad. Lo primero que quiero hacer es pedirle al Creador que me guíe, que ilumine mi mente para yo poder darle todas las informaciones que he podido obtener sobre este tema. Y que el Señor refresque mi mente para que no se me olviden, porque son muchas. Después de pedirle al Creador que nos acompañe, que nos guíe a través de su Santo Espíritu, yo quiero leer dos versos que se encuentran en el libro de Daniel, que son la base real, por qué sucedió todo lo que vamos a hablar hoy, por qué sucedieron esas cosas. Pero mira, ese dato es muy importante porque si yo sabía que había una base bíblica para eso. Así es. Yo voy a leer a Daniel 7:25. Oiga cómo dice. Él se está refiriendo, Daniel, a la segunda parte de lo que él anunció como aquel reino que venía después de Alejandro, que se refería al Imperio Romano, que inició en el año 27. Pero después de caído el imperio, entonces Constantino estableció un sistema religioso universal en Roma, y a partir de ahí fue que todo el que era creyente en el cristianismo y en todo lo que se llamara una expresión religiosa cogió pela con la persecución religiosa, que empezó en el año 325, cuando Constantino forma esa religión universal en Roma. Y le voy a leer este verso y luego voy a leer también el verso de Daniel 8 para que ustedes vean la pela que cogió el mundo
con esa institución. Y hablará palabra contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo. Daniel está diciendo ahí que ese rey, que ese sistema, ¿por qué hablo de sistema? Porque nadie va a durar 2500 años gobernando. Entonces Daniel está hablando de un sistema que iba a ser sustituido por esos reyes y que iba a durar desde el año 27 y hasta que retorne el Mesías otra vez. Significa que ese sistema todavía prevalece, porque Daniel habló de 2500 años. ¿Pero cuál sistema? ¿El de la Santa Inquisición? El sistema romano. Okay. Que es el único sistema que existió desde allá y todavía prevalece. Pero, repito, empezó en el año 27 con el primer emperador, y los emperadores duraron hasta el año 400. Empezó la crisis de los emperadores en el año 336. En el 385 se agudizó, y en el 400 se divide el imperio en Imperio Romano de Oriente, Imperio Romano de Occidente, y hasta ahí llega el imperio como hegemonía. Y luego surgió en el año 325, paralelo al imperio, el papado. O sea, Constantino establece la religión y nombra una figura como jefe de la religión en Roma, llamado pontífice, y lo deja en la sede oficial en Roma. Y él traslada la sede del imperio, del emperador, que era él, a su ciudad que había conquistado, llamada Constantinopla. O sea, precisamente por el nombre de él. Y ahí establece la sede del imperio. Entonces, muerto él en el año 36, el nuevo emperador que lo sustituye quiso venir a la sede original, que estaba en Roma, que la tenía el pontífice, y el pontífice no se le entregó. Le dijo: no, a mí me pusieron aquí, váyase para allá. Para Constantinopla dijo: no, porque yo quiero la sede oficial, porque yo soy el emperador. Y ahí empezó un conflicto entre el pontífice y el emperador, que dio con la caída del imperio. Desde ese momento, del año 336, que es cuando muere Constantino y le deja ese problema a Roma, hasta la caída del imperio en el año 400. Entonces el pontífice tomó fuerza, y ya luego, a partir del establecimiento de la misa, que la establece León I, el Papa León I, en el siglo V, entonces ya se declaran los papas de manera oficial. ¿Por qué? Porque cuando él establece el culto, empieza entonces la persecución, y ahí inició lo que se llamó la quema de Biblias con León I, porque él trajo el culto católico, que era la misa. Entonces empezaron a quemar la Biblia, que la tenían los creyentes que estaban en la clandestinidad, porque se dio un fenómeno. Cuando Constantino establece la religión en Roma, se da un fenómeno tremendo, y es que se divide el cristianismo, porque había muchas iglesias en ese tiempo, porque hubo una tregua del año 313, con aquel famoso edicto de Milán que emite Constantino, y luego en el año 325 él decide formar la religión universal, porque vio demasiados creyentes, demasiadas iglesias, en cada poblado había una iglesia. Él lo vio desde el punto de vista económico. Él lo vio desde el punto de vista de atraerlo hacia el imperio, porque los emperadores perseguían las iglesias para desbaratar los grupos, temiendo que se convirtieran en ejército y apoyaran a los hebreos para liberarse. Ese era el temor. Entonces, que nació con Nerón en el año 65, cuando le corta la cabeza al apóstol Pablo. O sea, según lo que entiendo, usted quiere decir que todo eso de la Santa Inquisición vino tratando de evitar de que haya más religiones. Todavía no hemos llegado ahí. Antes de llegar a la Santa Inquisición sucedieron muchas cosas. No, pero o sea, yo te digo por el hecho de que si viene Constantino, trata de que sea una sola religión prácticamente,
Y estableció una religión universal. el temor de todos los reyes era que cada religión de esas se convirtiera en un Cada ejército grupo. y atacara. El temor de los emperadores de que los hebreos se liberaran del imperio a través de esos grupos, porque ellos no veían iglesias, ellos veían grupos paramilitares hacia el futuro, porque ellos no entendían eso, de que iglesias, porque incluso debo decirle que cuando el Mesías vino, el emperador ni se enteró. El emperador se enteró que a Israel llegó un Mesías cuando Pablo llega allá. Entonces cuando Pablo, que era tremendo, cuando dura 2 años preso en una cárcel domiciliaria, y después de 2 años lo llevan delante de Nerón, y él le da un discurso de defensa a Nerón, y Nerón se sorprende con la elocuencia de este hombre. Similar a lo que pasó en Jerusalén cuando él dio el discurso frente al rey Agripa. Que el rey Agripa dijo: hombre, por poco me persuade a seguir tu religión, porque lo conmovió. Entonces cuando el emperador, él le da el discurso similar, y el emperador dice: ¿qué hombre es este? Entonces le dice: señor, ese hombre ha caminado toda la provincia del imperio formando grupos que ellos le llaman iglesias. Ok. No sé, entonces él no vio iglesias, sino él vio que este hombre está formando grupos en cada provincia, y esos grupos van a ser mañana un ejército y que se van a unir a los hebreos. Y por eso es que Nerón, en lugar de servirle de juez, que fue a lo que Pablo fue donde él, para que Nerón fuera su juez, Nerón se convierte en verdugo y le manda a cortarle la cabeza. Porque dice: pero ¿cómo va a ser que este hombre ha hecho eso? Sí, señor. En cada provincia él tiene un grupo que le llaman iglesia. Señor, pero eso no es todo. Ese hombre es tan tremendo que en el barco que veníamos, en la isla de Malta, el barco zozobró y tuvimos que cambiar de barco y duramos 3 días allí, y ahí dejó un grupo. Dice: ¿cómo? Entonces le dicen: señor, pero eso no es todo. Las 276 personas que veníamos en el barco con él, llegamos arrepentidas a su religión. Dice Nerón: ¿qué? Sí, pero eso no es todo, señor. En la casa donde usted lo tiene preso, ya él tiene una iglesia. Ándale, por. No, usted no puede estar vivo. Con razón quería acabarlo. Manda a cortarle la cabeza. Y entonces, ¿cómo justifica que él le corte la cabeza a un inocente que lo que ha apelado para que él sea juez? Entonces él tenía que buscar una justificación. ¿Cuál fue la que buscó? Le mandó a prender fuego a Roma y se lo achacó a los seguidores de Pablo. Dijo que los seguidores de Pablo le prendieron fuego a la ciudad. Entonces ahí justifica la muerte de Pablo y de todos los seguidores de él, tirándolo en el circo romano para que lo devoraran los leones. Así inicia la persecución en contra de los cristianos y luego de los hebreos. Entonces ahí nace la Santa Inquisición. No, ahí nace la persecución de los emperadores. Y eso que era política y militar, para desbaratar los grupos que formaban los apóstoles, los seguidores de Cristo, esos grupos que le llamaban iglesia. Ellos querían desbaratarlo, temiendo que se convirtieran en ejército y se unieran a los hebreos. Y eso se extiende hasta el año 313, cuando Constantino un día dice: pero yo no veo ninguna amenaza, ni nunca he visto estos grupos de cristianos convertidos en ejército. Yo lo veo a esa gente voceando y hablando de un tal Cristo. Yo no veo la amenaza de esta gente. Yo creo que estamos perdiendo el tiempo con estos ejércitos y todo el dinero que se ha ganado, que se ha gastado, persiguiendo a esta gente cuando yo no veo ninguna amenaza. Entonces él lanza un decreto, lo que conoce la historia como el Edicto de Milán, y para la persecución. Pero él no veía ninguno, porque los que había estaban escondidos en cuevas y en los montes. No había ningún grupo organizado, porque lo perseguían todos los días los soldados. Entonces él para la persecución porque no ve ninguna amenaza. Y yo no entiendo esto. Pero cuando la para, ¿qué sucede? Como la verdolaga, se levantan los cristianos en cada pueblo, y una iglesia aquí, una iglesia aquí, una iglesia allá, otra allá, otra allá. Y siguen creciendo. Entonces él, ante ese dilema, 8 años después, en el año 321, él dice: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque veo un grupo aquí, otro allí, otro allí. Y cuando yo lancé el decreto parando la persecución, yo no veía ninguno. Y ahora veo un grupo donde quiera. Miro aquí un grupo
como ahora nosotros con los haitianos. Entonces, eso lo llevó a él a decidir a traerlo y organizar una religión en Roma. Eso es lo que lo motiva. Entonces empieza a emitir decretos desde el año 325, desde el año 321, perdón, hasta el año 325, cuando convoca a todos los pastores de esas iglesias, que se llamaban obispos o pastores, que es lo mismo, en la Biblia los dos títulos son iguales, lo convoca a esa reunión del año 325 en la ciudad de Nicea, lo que se conoce como el Concilio de Nicea, y con un código en la mano que se llamaba el Código de Nicea. O sea, en ningún momento Constantino anda con la Biblia, no, él tiene un código en base a decretos, y viene con ese código a formar esa religión, y la forma, y ahí nace lo que conocemos hoy como la Iglesia Católica. Y una pregunta. En el año 325. Una pregunta, ya en esa época la Biblia era de 66 libros. No, todavía no existía la Biblia en un volumen. Como la conocemos. No existía en un volumen. O sea, no estaba organizada todavía. Existía la Septuaginta, que eran los escritos hebreos, lo que conocemos como el Antiguo Testamento, y existían escritos sueltos que estaban en las iglesias, que cada iglesia tenía los escritos. Por ejemplo, la iglesia de Corintios tenía la carta de Pablo a los Corintios. La iglesia de Gálatas tenía la carta de Pablo a los Gálatas. Y así sucesivamente. Esos escritos estaban por ahí. Porque es Jerónimo, en el año 385, que inicia a recopilar todos esos escritos y forma la primera Biblia, precisamente en el año 400. O sea, déjame 400, que se llamó la Vulgata. Hacer una pregunta antes que se me vaya. O sea, que cada libro de la Biblia tenía su iglesia independiente. Lo que sucede es que el apóstol Pablo específicamente escribió para iglesias. Esas iglesias estaban en diversas ciudades. La de los Corintios estaba en la ciudad de Corinto. La de los Gálatas en la ciudad de Gálatas. La de Efesios en la ciudad de los Efesios. Entonces, cada carta que Pablo escribía era para enviársela a una iglesia que estaba en esa ciudad, porque todas esas iglesias la había fundado Pablo. Entonces él, a cada iglesia que fundaba, le mandaba una carta cómo ellos debían manejarse y cómo debían seguir su vida de fe en Jesucristo. En ese momento, entonces, al no haber una Biblia como la conocemos hoy en día, y lo que había era una carta, entonces... Lo que había eran cartas, escritos, diversos escritos, lo de Pedro, lo de Pablo, lo de Juan, lo de Santiago, etcétera. Ellos se manejaban o trataban de vivir conforme al Creador, según lo que se le mandaba en esa carta. Según esas cartas. Cada carta de esa tenía el mensaje completo para esas iglesias. Usted la lee ahora mismo, usted agarra cualquier carta de esa. Y eso tiene la doctrina completa para usted vivir el Evangelio sobre la doctrina de Cristo. O sea, también quiere decir, aunque nos hemos ido un poco, no hemos llegado a la Inquisición, de que según el pueblo, cada, vamos a decir, religión, que al fin y al cabo era la misma, tenía su mandato, su orden diferente, tenía, como decimos ahora, sus estatutos diferentes tenía cada pueblo. Sí, pero era en base a lo mismo, porque todas las cartas que el apóstol Pablo escribía y se las mandaba a las diversas iglesias, era con un mensaje unísono, era el mismo mensaje. Cristo es el Salvador, el Espíritu Santo es el que nos da el conocimiento y el poder, y la vida cristiana en Cristo debe vivirse a través del Espíritu Santo. O sea, todas las cartas tienen el mismo mensaje, con diversos estilos de aplicación, o sea, de enfoque, diversas formas de enfoque, pero el mismo mensaje. El mensaje cristocéntrico, el mensaje a través de la búsqueda del Espíritu Santo y creyendo en el Dios creador, que es el Padre celestial, el Dios. Entonces, como hay creo que hay un espacio en la Biblia que dice que no matarás, no hurtarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás al prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo, así entonces es evidente que ese mensaje quiere decir que ya no había que mantener esos mandamientos que se habían dado en el tiempo de Moisés, sino que tan solamente con amar al prójimo
todos los otros quedaban cumplidos, porque si tú Así amas a tu prójimo, tú no le vas a hablar No le va a hacer daño. tú No le vas a hacer daño, así es. no lo vas a matar, no le vas a robar, no lo vas a engañar. Entonces, para cada iglesia de esa no era necesario llevar un patrón tan largo, sencillamente con ese mandamiento. Así es. Que aunque posiblemente en algunas cartas no estaba escrito directamente, ama al prójimo como a ti mismo, pero sí en la esencia del mensaje completo. está Eso era, enmarcado. sí, así es. Estaba contenido, así es, así es. Yo no soy muy creyente de las cosas religiosas, pero también entiendo algunas cosas, ¿no? Eso es así, perdón. Ok. Pero antes estaba más fácil la salvación. Bueno, digo, no es tan fácil porque tú empezar a querer a los demás es algo difícil. Es difícil. Porque uno que para todo el tiempo maquinando se le va el amor fácilmente. O sea que Entonces, vamos a llegar a la Santa Inquisición. Vamos a seguir. vamos a llegar donde, Vamos a seguir. donde rodaron los Porque, cadáveres. mire, en la Segunda Guerra Mundial murió mucha gente. Mucha gente, pero no. La Segunda Guerra Mundial es un pelliquito de niño Mató más. frente a lo que pasó en cerca de 1500 años de persecución que sufrió Que el ese era el cristianismo. asunto. Que la Segunda Guerra Mundial fue un asunto como de 4 años, más o menos. Más por ahí. O de 1938 a 1945. Sí, Eso sí, fue la Segunda Más Guerra. o menos como 7 años. 7 años. No es lo mismo Alrededor que, de 7 no es lo mismo que 1500 años. 1500 años que se han matando de 2 diarios. Así es, así es. No, ustedes van a ver es cosas mucho. horribles, cosas horribles. Lo voy a resumir. Debo decirle que la persecución de los emperadores mató mucha gente, fue bastante abusiva. Mayormente se destacaron Adriano en el año 135, lanzó un ultimátum después de vencer a un grupo de hebreos que trataron de volver a reconquistar a Jerusalén, dirigido por un hebreo que le decían Cosba. Eso fue en el año 132. Entonces Adriano, el emperador, cuando vence ese grupo en el 135, lanza un ultimátum diciéndole a los hebreos que si retornan a Jerusalén van a ser asesinados junto a su familia. Entonces los hebreos deciden definitivamente irse a las naciones bajo ese ultimátum de Adriano. Adriano fue bastante fuerte. Y luego se levantó otro emperador, siguieron todos, pero se destacaron el Diocleciano a partir del siglo, finales del siglo II y tocó parte del siglo III. Diocleciano fue bastante sangriento, bastante abusivo, a tal grado que él torturó a un joven africano llamado Tertuliano, y ese joven en medio de la persecución lanzó el grito, se le ha llamado el grito de Tertuliano, que fue profético. Él dijo: tortúrennos, persígannos, asesinen, derramen sangre, que la sangre de mesiánico será semilla de mesiánico, porque ese era el término que se utilizaba en ese tiempo, en ese momento. Señores, Constantino viene y para la persecución en el año 313, porque no se veían cristianos por ningún lado. Entonces, al pararla, bueno, pues hubo una tregua. Bueno, pues se cumplió entonces el grito de Tertuliano. Como la verdolaga crecieron los cristianos en cada poblado y apareció una iglesia donde quiera. Entonces, eso es, como le decía ahorita, lo que motivó que Constantino decidiera formar una religión, porque vio que era incontrolable esa gente, que los 250 años de persecución de los emperadores, que empezó con Pablo en el año 65 y termina con el decreto de Constantino en el 313, no bastó para eliminar la fe en el Mesías, en Jesucristo. Entonces él dijo: wow, esto no se va a acabar, esto no lo vamos a poder acabar. Lo que tenemos que hacer es, en lugar de volver a perseguirlo, atraerlo. Y entonces decide formar la religión universal en Roma en el año 325. Entonces ahí se da un fenómeno que lo profetizó el Mesías. Hay un verso en Mateo 24, cuando él está hablando con los discípulos, en una él le dice: y sabe que unos a otros se van a aborrecer y se van a traicionar, se van a entregar, le dijo él a los discípulos. Y está hablando unos a otros, está hablando de sus seguidores. Porque la profecía de Mateo 24 y de Marcos 13 fue
para los hebreos y para sus seguidores. Cuando tú lees tanto Mateo 24 como Marcos 13 y también Lucas 21, tú te encuentras que él está hablando a dos grupos, le está hablando a dos grupos, le está hablando a los hebreos y le está hablando a los seguidores de él. Entonces en ese verso, que es Mateo 24:10, él dice, unos a otros se van a entregar y unos a otros se van a aborrecer. Eso sucedió en el año 325. Porque cuando Constantino invita a los pastores a la reunión, él simula un arrepentimiento. Él dice que él se arrepintió y hasta le cuenta un sueño. Y le cuenta hasta algo que le contó su mamá sobre una visión que vio. Entonces, él simula el arrepentimiento y dice que él es cristiano. Pero ¿qué pasa? Que él tiene un código en la mano que no es bíblico, ni sale de los hebreos, del Dios de los hebreos. Y Roma tenía su Dios, que era Júpiter, el Dios Sol, que no era más que una copia del Dios griego, Zeus. Entonces, él con ese código en la mano, hecho en base a su deidad, es que él forma la religión en Roma. Él no usa la Biblia porque no existía, ni tampoco usa los escritos de Pablo, ni tenía la Septuaginta, que era la traducción en griego de los escritos hebreos. Entonces, sin nada de eso en la mano, él forma una religión con un código que él estableció en base a decretos, que es el código de Nicea, y ahí nace esa religión. Entonces, ¿qué es lo que quiero resaltar? Que los pastores se fueron a Roma creyéndole a él quizá un 70%. Pero un 30% que tenía visión, dijo, no, yo no creo en ese arrepentimiento, eso es falso. Eso no es real. Y no fue. ¿De qué pasó? Ahí se cumple lo que el Señor dijo. Uno a otro se van a entregar y uno a otro se van a aborrecer. Los que se unieron a Constantino y le creyeron y se unieron a Roma con la religión universal, denunciaron a los que no le creyeron. Entonces le dijeron, se esconden en la cueva tal y se esconden en el monte tal. Iban y lo agarraban ahí. Entonces ahí se cumplió lo que dijo el Señor. Y así empezó la persecución religiosa a partir del año 325. Y ustedes van a ver pela. Pero una pregunta, ¿se tiene más o menos, digamos, como un registro que se puede decir, mira, murieron aproximadamente X cantidad? Claro que sí, pero antes de decir el número, que es alarmante, usted entra a Discovery para mencionarle un lugar donde se pueda buscar. Tienen informaciones históricas y le van a decir que en ese proceso de la Edad Media murieron. Discovery dice 100 millones, pero yo creo que se queda corto. Discovery dice 100 millones en la catacumba. ¿Y cuántos murieron en la Segunda Guerra Mundial? En la Segunda Guerra Mundial es un pellequito de niño comparado con eso. Porque Hitler mató 6 millones de hebreos. Pero mire, yo pensaba que usted estaba relajando. Usted dijo, ¿quién más? Pero usted va a ver. Usted va a ver. Un dato, mira, me disculpa que voy a decir algo medio relajante para el debate, pero si no hubiesen muerto toda esa gente del planeta, se había caído ya con el peso. Bueno, yo no sé, pero yo le estoy diciendo lo que registra la historia. Naturalmente, 100 millones. Naturalmente, para mí fueron más. Yo digo que probablemente los muertos durante la Edad Media, si incluimos los asesinatos de los emperadores y después la persecución religiosa, probablemente se acerque a los 200 millones de personas. Y le voy a dar otro dato. Le voy a dar otro dato. No, de muertos. Si usted lee Apocalipsis 7, donde aparece la multitud vestida de blanco, que sale precisamente de la gran tribulación que tiene 2000 años y que es esa. Sí. Dice la Biblia que la multitud vestida de blanco nadie la puede contar. De la cantidad de gente que son. Esa es la gran tribulación. Esa es la gran tribulación. La Santa Inquisición. No, la gran tribulación es el proceso que vivió tanto los hebreos como los cristianos desde que Cristo se fue y hasta que Cristo vuelva. Y eso lo describió el maestro. Pero los cristianos de ahora están esperando una gran tribulación. Porque hay una enseñanza distorsionada. Porque lo que ellos dicen que va a suceder es la última manifestación del anticristo, pero el anticristo está operando desde hace más de 2000 años. Porque Juan lo dijo.
Primera vez Juan lo dijo. El anticristo no es un hombre, es un Es movimiento. un sistema. Un sistema. Un sistema, La gente te cree un hombre. pero representado por hombres que lo van sustituyendo. Porque ningún hombre dura ni 100 años en el poder, o sea, dirigiendo. No, Entonces son a menos que tenga de la sangre de la reina Isabel. Bueno, solo. No, porque la que más duró, la reina que más duró creo que fue Victoria. Y duró 60 años gobernando. No, la reina Isabel duró ¿cuánto? 70. 70. Ah, okay. 76 años que ya. De gobierno. Okay. Sí. Pero ella duró ahí Una pregunta. representando un papel. Una Pero pregunta. la reina Victoria fue reina de verdad. Una Y la pregunta. reina Isabel I, que fueron las dos que hicieron grande a Inglaterra. Esa reina- Isabel I y luego la reina Victoria, que gobernó 60 años. Porque una pregunta, y esto va un poquito fuera del tema, Perdón. porque yo me recuerdo que anteriormente en las películas, en la historia, cuando un rey era rey, ahí no había presidente, ese era el rey, el que sabía. El que sabía. Esa reina que murió hace, ¿cómo que se llama? La que murió hace Isabel II. ¿Eso Isabel era II. honorífico o ella tenía poder de decisión sobre una nación? Sí, Porque en parte de en algunos sitios ella todavía tenía el poder y prácticamente en Europa entera ya era como simbólico, pero sí había en tierra donde ella era la reina. Sí, es una figura decorativa más que otra cosa, como el rey de España, pero quien ejecuta es el gobierno. En Inglaterra es el primer ministro y en España es el presidente, que representa al gobierno. En España hay un presidente, aparte del rey, que es el que ejecuta. Y en Inglaterra el primer ministro es el que ejecuta. El reinado es como la figura intocable, la figura que tiene la última palabra en algunos casos, pero es más una figura de Sabes que yo soy una persona de poca retención y tengo a veces que hacer la pregunta antes que se me vaya. Dale. Usted acabó de decir que la gran tribulación prácticamente fue algo que ya pasó y que la doctrina actual... No. Yo dije que la gran tribulación lleva 2000 años y que durará hasta que Cristo venga. Porque Él fue el que la anunció y Él la concluyó. Hay dos versos en Mateo 24 que te lo dicen. Mateo 24, 9, Mateo 24, 21, donde Él habla de esa gran tribulación y la concluye en el verso 29. Él dice, y después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, habrán señales en el cielo, en el firmamento, y luego aparecerá la señal del Hijo del Hombre. O sea, él mismo está diciendo que después de la gran tribulación es que él viene. O sea, concluida. O sea, que eso concluye cuando él venga. O sea, todavía estamos viviendo Todavía la estamos estamos en la viviendo. tribulación. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que en este tiempo solamente sufre la gran tribulación aquellos cristianos que son martirizados, como pasó en la India, que hace par de años, algunos 7 años, que quemaron más de 100 iglesias en la India. En los países árabes, cuando encuentran un predicador, lo pican. ¿Entiendes? Entonces esos sufren la gran tribulación en este tiempo. Pero ya no es universal como si era en la Edad Media. O sea, ya no está esa persecución. No está esa persecución que existía en la Edad Media, que era a todo el mundo. Porque Roma persiguió a todo el que hablara de religión. Pero fíjate que persiguió a los arianos, los arrianistas, persiguió a los epicúreos, persiguió a los estoicos. Porque esos filósofos, toda su filosofía y todos sus enunciados tenían un tinte religioso por el asunto de la mitología griega. Entonces Roma perseguía todo lo que hablaba de religión, lo perseguía. En el año 626 empezó una guerra entre musulmanes y católicos. ¿Por qué? Porque surgió Mahoma escribiendo el libro que le conocemos como el Corán. Y Mahoma levantó un grupo de seguidores que se llamaban musulmanes o mahometanos. Y Roma le armó una guerra, la caballería del Papa. Le cayeron atrás. Hasta asesinarlo en el año 632. Asesinan a Mahoma y toman Jerusalén. Y luego, ustedes saben que volvió el asunto en el año 1095, cuando iniciaron las cruzadas entre católicos y musulmanes otra vez. Y duraron 200 años peleando. 200. O sea que eso es terrible lo que ha pasado en la historia. Pues, si tú te fijas, siempre los cálculos de muertos son Son infinitos. terribles.
Antes había más gente Pero que ve acá, ahora. yo lo que veo es que defendiendo los asuntos religiosos, muchos asesinatos, mucha mucha muerte. Hay muerte. un mandamiento que dice, o sea, Pero son los religiosos. La historia la han manipulado, diciéndole al mundo que esas guerras fueron entre cristianos y musulmanes, y eso es falso. Eso fue entre católicos y musulmanes. Porque los cristianos nunca han peleado. Porque ¿qué dijo Jesús? Cuando vayan a predicar a un sitio y los rechacen, límpiense el polvo de los calzados y váyanse. Eso fue lo que él dijo. O sea, Él no dijo peleen y obliguen, no, él no dijo eso. Él dijo, límpiense los zapatos, sacúdanlo y váyanse. Porque el cristianismo es para predicarlo y que usted lo acepte ¿qué significaba voluntariamente. eso de sacudirse los zapatos? Para que no se lleven nada de la casa, porque la casa rechazó el mensaje. Entonces, si lo rechazó, no se lleven nada de ahí, ni siquiera el polvo en los zapatos. Eso dijo el maestro. Sucio. El maestro no es fácil. Escucha Es que el eso. maestro es rígido con su mensaje. Yo te doy el mensaje, pero si tú lo rechazaste, yo no quiero nada de ti, Pero- porque tú lo rechazaste. Déjame hacerle una pregunta en el, o sea, de la prédica actual. ¿Por qué ahora le predican y poseen una insistencia hasta que logran convencer a la persona? Bueno, fíjate, tú sabes que cada predicador, su éxito está en la gente que se convierten a través de su mensaje. Entonces el predicador insiste para lograr que más personas acepten. Y además se agarran de un verso bíblico que dice, fórzalo a entrar, ayúdalo. ¿En cuál verso? Entonces, ellos- ¿Cuál verso dice eso? Pues? Bueno, no te lo puedo decir ahora mismo la cita. Más o menos, ¿cómo que dice? Fórzalo a entrar. Pues quiere decir, ayúdalo, Hay un verso que dice insiste. Hay un verso, no recuerdo. Sí, el hay un nombre del verso. No lo tengo en mente, pero Y el famoso que utiliza, o viene por la buena o viene por la mala. No, eso Es no, eso es verso de camino, de lo que se van, No, eso como el de es- ayúdate que yo no, te pero ayudaré. eso es religiosidad. Eso no Esos es son los eso. religiosos, porque fíjate que ese era el problema de la Iglesia Católica, que todavía existe. Todavía existe. Porque recuérdense que ¿por qué votan a los hebreos de España en el año 1492? Los famosos reyes católicos. ¿Por qué votaron a los hebreos de España? Porque no quisieron enviar sus hijos a las escuelas católicas ni a los templos católicos. Usted sabe que los niños, cuando nacen, los llevan a las escuelas y los llevan a los templos católicos para darle lo que se llama la catequesis y luego la primera comunión a los niños. Entonces los hebreos no aceptan eso. Ni envían sus hijos a escuelas convencionales, ni tampoco envían sus hijos a templos que no sean su sinagoga. Entonces los españoles acusaron a los hebreos de creerse ser mejor que los españoles y que eso no podía ser. Entonces le quitaron sus bienes y los echaron de España solamente con la ropa arriba. Y eso es lo que registra la historia, la salida de España de los moros. Y eso está en la historia. Y Ok. fueron tanto a los hebreos como a los árabes, que fueron sacados de España en 1492. Y en 1933 al 38, ¿qué hizo Hitler? Lo mismo, con la diferencia de que él decidió asesinarlo. ¿Pero por qué fue? Porque ellos no quisieron mandar sus hijos a las escuelas alemanas, como lo mandaban los alemanes. Entonces él le dijo, pero ustedes son mejores que los alemanes. Nosotros mandamos a nuestros hijos a las escuelas católicas y a los templos, y ustedes no. Pues ustedes son mejores que nosotros. Pues lo voy a eliminar porque no pueden haber dos razas. Nada más tiene que haber una, y es la alemana. Entonces vamos a eliminar, y empezó a matar, hasta que mató 6 millones. ¿Qué Sí. le parece? Bueno, increíble. yo creo Y lo que- mata, ¿por qué? Por el mismo sentimiento. Si yo hubiera sabido esa historia, maestro, yo hubiera hecho la primera comunión. Bueno. Claro, porque sabe que cuando yo era muchacho, casi todos mis amiguitos eran católicos. Y todos estaban haciendo la primera comunión. Incluso había un padre de prácticamente mi mejor amigo. Y me decía que yo tenía que hacer la primera comunión obligado. Pero yo vengo de una crianza cristiana, que me crié con mi abuelo, una señora que Dios la tenga donde no se moje actualmente. Pero la camarógrafa se va a reír de algo tan serio. No. Maestro Eddie. No. Pues bien, era una señora evangélica, la conocí toda la vida siendo evangélica y ella no iba con eso. Así. Incluso nosotros no estudiamos en iglesia católica ni en colegio católico, porque ella decía que no
O sea, no iba con esa doctrina, decía que no era obligado, y al fin y al cabo ya no decía que uno tenía que buscar de Dios donde uno se sintiera más cómodo. Ok. Bueno, pues mire, yo sí era católico. Yo estudié en el Colegio de la Monja. Yo fui a las escuelas católicas, yo fui bautizado, yo hice la primera comunión, yo me confirmé, yo hice todo. Porque yo fui católico hasta los 20 años de edad. Mi papá era catequista. Mi mamá era de un grupo que le llamaba el Grupo de María. O sea que mi familia era católica. Yo estoy hablando de la forma que estoy hablando porque investigué, estudié la historia y descubrí todo lo que les voy a decir ahora. Porque nada más hemos empezado. No, hoy el maestro es, el discípulo Eddie y yo. Yo soy discípulo suyo. No, hoy déjate terminar. Hoy es el discípulo Eddie y yo estamos aprendiendo del maestro. Hoy somos los discípulos. Honra al que honra se merece. Y yo, en cuanto a esos temas históricos y religiosos, me quito el sombrero entre ustedes. Yo lo mío es mi ciencia. Pues ok, sigo. Mi ciencia y voy a tratar de ser lo más breve posible. Ya hablamos de la persecución de los emperadores, que fue alrededor de 250 años, desde el año 65 hasta el año 303. La persecución de los emperadores quizá murieron ahí. Bueno, fíjense que con la destrucción de Jerusalén se cree que asesinaron alrededor de 1 millón de hebreos. Eso se cree. Con la destrucción de Jerusalén y el templo. Eso fue en el año 70. Y luego la persecución de los cristianos. Permíteme una calculadora, que yo voy a ir tirando números. Porque tengo un poco de carga. Según los historiadores, con la destrucción de Jerusalén, fueron asesinados alrededor de 1 millón de hebreos. Y luego, todos los cristianos que fueron perseguidos desde el año 65 con el asesinato de Pablo y hasta Diocleciano en el siglo III, vamos a decir hasta el año 313, cuando emite el decreto Constantino parando la persecución, hasta ahí quizás murieron algunos, qué sé yo, 5 millones, qué sé yo. Más o menos. Vamos a ponerle 5. Vamos a poner algo así. Pero a partir del año 325, cuando inicia la persecución religiosa, señores, ahí fue que hubo pela. Porque entonces, todo el que salía a predicar de manera clandestina, porque los cristianos nunca dejaron de predicar, se les prohibía andar con la Biblia. Y lo hacían los concilios, porque el primer concilio, el de Nicea, inició persiguiendo, prohibiendo que se portara la Biblia, o que se portaran los escritos sobre el Mesías. Oiga, las contradicciones de la vida. Constantino forma una religión universal diciendo que el cristianismo estaba contenido en esa religión, porque era una religión universal mezclando todas las creencias, porque él no abandonó el Dios de él. O sea, encerraba el cristianismo, la mitología y todo lo que fuera creencia. Lo único que se creó una máxima que hasta llegó hasta nosotros. Un dicho que decía que todos los caminos llegaban a Roma y salían de Roma. Significa que todas las creencias llevaban al mismo sitio y salían del mismo sitio. Eso fue lo que quiso decir esa máxima que se publicó en el mundo. Entonces eso es lo que ellos hacen en Roma. Y todo el que fuera religioso fuera de ahí era perseguido. Y por eso le estoy hablando que persiguieron a los filósofos, a los cristianos, a los mahometanos. O sea, persiguieron a todo el mundo. Y eso fue a través de los concilios. Si ustedes buscan específicamente, yo tengo el Pequeño Larú del año 2000. Y ese Pequeño Larú tiene un cuadro de todos los concilios. Y en cada concilio dice a quién perseguía y por quién surgía el concilio. Entonces el concilio era el tribunal a través del cual el Papa se expresaba. Me refiero a los concilios ecuménicos, los concilios católicos, porque ahora hay concilios evangélicos y la gente se confunde con eso. Esos concilios evangélicos lo que tienen son 100 y pico de años, porque eso surgen después de Estados Unidos. Eso es otra cosa. Yo me estoy trasladando a los concilios de la historia, donde el primero fue en el año 325, cuando Constantino forma la religión universal en Roma.
Entonces a partir de ahí surgen todos esos concilios. El concilio de Nicea, el concilio de Constantinopla, que llegó hasta el cuarto. Constantinopla I, Constantinopla II, Constantinopla III, Constantinopla IV. Luego el de Calcedonia, el concilio de... y así sucesivamente, el Lyon, el concilio de Letrán, y así vinieron hasta los últimos concilios que se llamaron Vaticano I, Vaticano II, y así sucesivamente. Esos son todos los concilios que han existido durante la historia. La historia registra 20 concilios. Entonces, todos esos concilios, se emitía una sentencia a través del concilio y se decía que esos creyentes que andan por ahí son herejes. Significa diabólico. Entonces todo el mundo lo odiaba y por eso era fácil quemarlo. Porque si todo el mundo lo odia porque son diabólicos, entonces lo agarraban. Cuando agarraban el grupo lo quemaban vivo. Y eso sucedió hasta la guerra de la cruzada. Y en plena guerra de la cruzada es que surge en 1199 la Inquisición y la forma Adriano II, el Papa Adriano II, es el que forma la Inquisición en 1199. Entonces miren cuánto tiempo pasaron del año 325, que inicia el primer concilio, el de Nicea, hasta 1199. ¿Cuántos concilios hubieron? Muchísimos. ¿Y cuántos muertos hubieron? Un lote que no tuvo nada que ver con la Inquisición. O sea que fueron antes de la Inquisición. ¿Entiendes? Y cuando se funda la Inquisición, no es que la Inquisición sustituya al concilio. No, lo que pasa es que al mundo se le ha mentido. Al mundo se le ha dicho que la Santa Inquisición era el tribunal. Y eso es falso. El tribunal era el concilio, porque era de donde hablaba el Papa. El Papa se expresaba desde el concilio, daba la sentencia, entonces salió una orden armada, porque se formaron una serie de órdenes armadas y de caballería, para perseguir al hereje a donde se metiera. Oye, pero no tenían ni él para... Hasta abajo de la cama que se metiera el hereje era sacado. Entonces oigan lo que pasó. Mire, yo le dije a ustedes que esto no era fácil y que iban a haber informaciones duras y fuertes. Miren lo que pasó. Esas órdenes armadas que salían a buscar al hereje, mayormente en casa de nobles, que era que les gustaba meterse. ¿Por qué? Porque en la casa de nobles encontraban la prenda, el oro, y se lo robaban. Encontraban dinero y se lo robaban. El oro iba para el Vaticano y el dinero se lo cogían. Era un saqueo. Era un saqueo. Entonces usted me dice, ¿qué prueba usted tiene de eso? Los reyes católicos, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, ¿sabe qué fueron? Crearon el Consejo de las Órdenes. ¿Y qué significa ese consejo? Que ellos eran los tesoreros de la fortuna de las órdenes armadas. O sea que las órdenes armadas se hicieron millonarias con la tarea de perseguir a los herejes. Eso es increíble. Lo que tiene la historia es increíble, que a nosotros no nos han dicho. Cuando yo descubrí todas esas cosas, yo digo, wow. Yo tengo una pregunta para usted. ¿Usted vive en Sabana Perdida? Yo vivo en Sabana Perdida. Este hombre no es humano. Dígame, este hombre tiene un recorrido. Yo vivo en Sabana como Perdida. Cristiano. Ahora, si usted me dice, ¿cómo usted obtuvo todas esas informaciones? Miren, hermanos, yo duré 28 años en eso, estudiando y quemándome la pestaña y pasando días enteros con los libros así. Yo me convertí en un enfermo. Porque de la única manera que usted tiene todos esos datos es comparando, deduciendo, analizando, razonando. Porque ningún libro la tiene al Yo soy un admirador de él. Ningún libro te cuenta esa historia al libro. Tenemos que un día traer a Ale. Sí, yo no sé, a Ale yo lo tenía para traerlo hoy, pero entonces se sacó una muela y tenía un dolor y yo... Vamos a ver si coordinamos a ponerlo con Ale, porque Ale es un historiador. Sí, no, Ale universal. Bueno, en Sabana Perdida, tú sabes, desde el cruce hasta la Charle, hasta allá, Ale es lo máximo que hay. Hay que hablar con él. Pues señores, y debo decirle que nadie se metía con ese poder. Pero miren, el Papa Gregorio I, en el siglo VI, se levanta y escribe un libro inspirado en Job. Y ese libro es la base para el feudalismo. ¿Por qué? Déjame cortarlo, porque no terminé lo que iba a decir.
el problema que tiene Ramos es que él no narra la historia tal cual o sea, la leí, la memoricé y la solté. Es que él tiene una forma de hacer conjetura y análisis, pues yo me doy cuenta cuando él está hablando. Mira que a mí lo que me gusta de Ramos es que él no narra la historia así tal cual como él la lee en el libro y ya, y sencillamente, sino que él hace conjetura y hace una narrativa propia de él. O sea, yo veo como que él lleva un razonamiento lógico que entreteje las informaciones. Entonces le da como esa belleza, la forma como él la transmite. Yo soy un admirador de él, no lo sabe. No somos Gracias, admiradores de él, somos admiradores de él. Gracias, Sabe que el tiempo es limitado y al público no podemos darle toda la información de un solo tiro porque a veces ven los videos muy largos y dicen no. Oíste, normalmente solemos transmitir este tipo de contenido en vivo y decidimos grabarlo y pasárselo para que cada quien pueda sacarle su tiempo. Vamos a ponerle continuará Sí. y vamos a concluir ahora. Yo voy Sí. a concluir diciéndoles que la Inquisición no surge en un solo país. Después que surgen las Inquisiciones, se creó como una moda y surgió una Inquisición en Francia, surgió una Inquisición, varias en España, aparte de la de Italia, y hubieron varias Inquisiciones en diversos países, y asimismo se perseguía a los creyentes en esos países. O sea que la tanta gente que fueron asesinados por las Inquisiciones, pero que los decretos salían de los concilios, porque los concilios no dejaron de existir. Nótense, prueba de eso es que en el año 1414, el concilio de Constanza es el que quema vivo al catedrático sueco Juan Hus, y es lo que levanta un despertar en Europa para que cuando Lutero viniera con aquella famosa reforma protestante, Europa se le fuera atrás, por lo que pasó con Juan Hus, que lo quemaron vivo junto al alumno Jerónimo de Praga y junto a los huesos del predicador John Wycliffe inglés, y que no pudieron quemarlo a John Wycliffe porque toda Inglaterra lo apoyó cuando él funda la primera iglesia no católica, que se llamó la Iglesia Anglicana en Inglaterra, en el año 1383. Él funda esa iglesia y no lo pudieron quemar. Entonces cuando surge Juan Hus en Suecia, lo acusan de ser discípulo de John Wycliffe, lo queman vivo, descendieron los huesos de John Wycliffe para quemarlo junto a su alumno, y queman también a Jerónimo de Praga junto a Juan Hus, y eso molestó a Europa, y por eso es que Europa apoya la reforma de Lutero, por ese dolor que le dio con el abuso cometido con Juan Hus, que era un catedrático sueco, un hombre brillante, que además de ser catedrático tradujo la Biblia al sueco. Oye, un hombre brillante, y lo quemaron, lo quemó vivo el concilio de Constanza, ordenado por el Papa Gregorio XII, en el año 1414. A mí lo que más me duele de todo es cuando yo veo que un filósofo, un científico, un hombre brillante muere por asuntos religiosos. Eso es tremendo. Eso es, mira, para mí esto. Y quiero que le diga algo, y con esto voy a concluir. Por eso entiendo a Carlos Mar. Cuando Carlos Mar dijo, wow, pero esto es lo que ha pasado en la historia. Cuando él revisa la historia y ve todos los abusos, él dijo, no, pero la religión es el embrutecimiento de los pueblos. Él tenía razón, porque él se basó en eso, en lo que la religión hizo, diciendo que representaba a Dios y cometía esos abusos. Porque ¿qué decía el Papa? Que él era Dios en la tierra, No, yo tengo el representante de Dios en la tierra. Yo lamentablemente, usted me excusa, usted es religioso, yo tengo el mismo concepto. Bueno, pues mira, Tengo el mismo concepto. por eso él dijo eso. Pero no era que él se refería al cristianismo, no, él se refería a la religión que se hizo dueña del mundo religioso y cometió tantos abusos en nombre de Dios, porque lo hacían en nombre de Dios. Bueno, eso es. Ahí concluyo y después seguimos. Mi gente, sabe que el tiempo es limitado. Para nosotros es más que un placer. O sea, hacer este tipo de contenido donde la gente pueda aprender, abrir los ojos, analizar. No es que lo que se diga aquí sea la verdad absoluta. Usted lo que tiene que mira, ir anotando fechas, ir investigando. Y anotando datos. Sí, y anotando datos. Porque no es nada más, mira, lo escuché, lo dije. No. Yo quiero que de cuanto sea posible hablemos de un tema. Si el diablo es malo
lo que le llaman diablo, si el diablo es malo o es un discípulo, perdón, discípulo no, o si es un empleado de Dios o un servidor de Dios. Un tema así más o Si menos. es un, Si un trabaja para, calier. si trabaja para Dios o si es malo. Vamos a ver un tema como ese. ¿Usted estaría dispuesto para ese tema? Sí, cuando concluyamos con este tema que es largo, que Sí, debemos no, seguirlo. le vamos a hacer una segunda parte. Yo tengo la percepción de que mucha gente va a pedir que se vuelva a hablar de este tema. Sí, vamos. Porque es un tema Sí, no, Aunque la demasiado gente no lo fuerte. pida, lo vamos a continuar porque es una porque- historia demasiado larga. Sí, Pues, no, y si buena. uno sigue así con la persecución, hasta aquí cuando llegaron, que encontraron a nuestros taínos, que se le intentó evangelizar, predicar, Esa es otra falsa. el que tiraba. Esa es otra falsa. Es otra falsa. Nos han dicho que vinieron a evangelizarlo. ¿Cómo usted viene a evangelizar a una gente que usted lo asesina? Explíqueme. Bueno, pues mi gente, usted sabe, se suscriben, activan la campanita, dejen los comentarios. Oye, y usted sabe, esto es Control Total.